Cordial saludo. En el marco de la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro, la Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, se encuentra construyendo su memoria histórica e institucional como aporte al reconocimiento, verdad y reconciliación que las víctimas en el conflicto armado interno merecen. Entre ellos, aquellas que de su misión constitucional ofrendaran hasta su vida por la convivencia pacífica de los colombianos. Desde el 2018, la institución ha participado con la presentación de diferentes productos académicos. La dinámica actual del país busca transitar de la guerra hacia la paz. Por ello se hace necesario visibilizar los distintos hechos de violencia para que no sean olvidados por las futuras generaciones y así contribuir desde la mirada institucional en el contexto nacional. Por esta razón, hemos promovido esfuerzos para investigar lo que ocurrió en el marco del conflicto armado interno, dando a las víctimas, sus familias y a la comunidad en general la oportunidad de entender lo que pasó y por qué sucedió, aportando así a la construcción de la memoria histórica institucional desde una visión académica multidisciplinaria. Contar con herramientas interactivas y vanguardistas representa un logro para la sociedad y los más de 67.000 policías reconocidos como víctimas. Es por ello que desde nuestra página web de Memoria Histórica Institucional se podrán visualizar y descargar una gama de productos de corte doctrinal, académico e investigativo y demás iniciativas lideradas por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en alianza con otros centros de pensamiento, universidades e investigadores externos. Los productos de memoria histórica en contexto institucional contribuyen al mejoramiento del servicio de policía a través del reforzamiento de valores institucionales como la vocación policial y el honor policial, toda vez que nuestros policías podrán comprender de mejor manera el rol protagónico de la Policía Nacional a partir de la memoria individual y colectiva de quienes lo vivieron, propiciando con ello espacios de reconciliación y resiliencia. La palabra en modo memoria histórica nos ayudó a trenzar historias que nos unían y a darle un renovado sentido a la vida y a la pérdida, producto de la fatalidad del pasado y de la incertidumbre que vivíamos en el presente. Desde esta perspectiva, cada producto que se realiza por esta unidad tiene que ver con el poder del amor y la superación de la adversidad, a dignificar a la comunidad local y a los integrantes de la Policía Nacional, que sufrieron el terror del conflicto armado en los diferentes territorios del país. Finalmente, agradecemos a todos los hombres y mujeres policías, investigadores y académicos que participaron activamente con la construcción de cada una de las iniciativas de memoria, ya que con su aporte y dedicación nos permitió poder llegar a toda la población, teniendo como fin el cumplimiento de la Ley 1448 del 2011, promoviendo la participación de las víctimas con enfoque diferencial. Muchas gracias. Dios y patria, es un honor ser policía. Dios y patria, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectados a esta transmisión a través de las redes sociales y las páginas oficiales de la Policía Nacional de YouTube y Facebook. Les damos la bienvenida al lanzamiento de una iniciativa de memoria titulada El Género del Coraje 3, tercer compendio literario de una saga que busca rendir un homenaje a las policías víctimas, mujeres víctimas del conflicto armado interno en Colombia, algunas sobrevivientes, otras que han dejado un gran legado para nosotros, para sus familias, para sus amigos y un ejemplo de fortaleza, templanza y orgullo, quienes han sido plasmados en este homenaje el día de hoy. Entonces, los invitamos a hacer un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, entre ellas los integrantes de la Policía Nacional y sus familias, quienes también han sido afectados en este conflicto.
paz, el Estado colombiano desde sus instituciones ha asumido y comprendido la importancia de aportar a la edificación de la memoria como un medio de reparación a las víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la construcción de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia afrontada por la nación. Por lo tanto, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Policía Nacional, bajo la dirección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y en acompañamiento de la Dirección Nacional de Escuelas, se encuentra documentando la memoria histórica institucional a través de iniciativas de memoria como la que hoy tenemos el gusto de presentarles. De acuerdo al sexto cruce de información realizado entre la Policía Nacional y la Unidad para las Víctimas, contamos con más de 67.000 policías víctimas afectados en este conflicto, dentro de ellos teniendo 3.353 mujeres. Este libro contiene la reconstrucción de 8 crónicas de mujeres policías víctimas escritas por 6 estudiantes del programa de comunicación y periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quienes han querido aportar a partir de sus conocimientos. Luego de este preámbulo, damos inicio al conversatorio en torno a la importancia de la construcción de la memoria histórica desde las diversas aristas. Actores, por ello, dando la bienvenida a nuestras panelistas invitadas. No dejemos de decir que son mujeres excepcionales y bellas. Entonces, hoy nos acompaña la doctora Jenny Juliet Lopera, directora técnica de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en conflicto de paz de la Universidad de Medellín y cuenta con estudios de historia, investigadora y docente en temas relacionados con el derecho y el conflicto. Además, tiene una amplia experiencia en la implementación de políticas públicas de derechos humanos, así como en la atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado. De igual forma, nos acompaña la señorita patrullera Catherine Serrano Castillo, con 14 años de experiencia en la Policía Nacional, dentro de los cuales ha obtenido 66 felicitaciones. Técnica en asistencia en organización de archivos, egresada de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz. Durante su transcurso institucional ha abonado en la Metropolitana de Cartagena y en la Dirección General. Actualmente desempeña un papel muy importante como gestora de la participación ciudadana en la Estación de Policía Mártires de la Metropolitana de Bogotá. Y por último, pero no menos importante, también encontramos y nos acompaña la señorita Jennifer Karina Corso Romero, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, directora de la revista institucional La Brújula. Actualmente se desempeña como periodista y coordinadora digital en la revista El Congreso Siglo XXI, con experiencia en prensa, producción radial, redacción para la web y gestión de contenidos de redes sociales. Además, ha participado en proyectos académicos de investigación para la construcción de la memoria histórica de Colombia. Bueno, pues ya después de este preámbulo y de haber presentado a nuestras hermosas panelistas, pues demos el inicio con las preguntas que tenemos para ellas. Doctora Jenny, buenas tardes. Capitán, muy un placer estar con usted nuevamente compartiendo estos espacios donde hacemos la promoción y la divulgación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y en esta ocasión, como siempre, hablaremos sobre las víctimas de la fuerza pública reconocidas por la Ley 1448 del año 2011, el artículo 3, como víctimas del conflicto armado, y pues este será un espacio todavía mucho más relevante porque hablaremos de los agentes de la policía víctimas del conflicto armado, mujeres. Un tema poco conocido, poco abordado y que también es necesario dentro de esa construcción de la memoria plural y diversa, de hablar de otros sectores que todavía no se conoce mucho, y creo que hablar de las mujeres policías que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia es una necesidad que el país tiene hoy, de poder escuchar los relatos de mujeres valientes, valerosas. Ya algunas de ellas no se encuentran con nosotros, pero hay otras que sí, y que necesitamos en este momento del país donde todavía seguimos
conseguimos en medio de tanta convulsión y violencia escuchar los relatos de estas mujeres tan valientes que nos enseñan no solamente desde el ejercicio de la pertenencia a la institución, sino también desde su mirada como mujeres, como madres, como hermanas. Claro que sí, doctora, o sea, es una apreciación muy importante. Y no solamente es que las mujeres o los hombres víctimas del conflicto no son cifras, son seres humanos. Y por tal motivo también merecen estos espacios para que seamos reconocidos, para que conozcan sus historias y veamos más allá, no solamente del uniforme, quiénes son ellos. El Centro Nacional de Memoria Histórica, como eje central de la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental relativo a todo lo ocurrido con ocasión del conflicto armado interno en Colombia, a partir de su experiencia, doctor, ¿cómo ha sido el aporte de las instituciones y la Policía Nacional en la construcción de la memoria histórica del país? Pues el Centro Nacional de Memoria Histórica es una plataforma de visibilización de las memorias de las víctimas del conflicto armado. Las víctimas son plurales y diversas. Es decir, hay víctimas de todos los sectores sociales, económicos, políticos, de las instituciones del Estado, servidores públicos, agentes de la fuerza pública, agentes de policía. Nosotros entonces hemos puesto ejercicios de articulación con la policía en la que hemos venido construyendo procesos de iniciativas de memoria histórica. Pero hay que decir que en el caso de las mujeres no se ha tenido, digamos, a profundidad espacios de investigación donde podamos dar cuenta de estos relatos de mujeres policías, y efectivamente creo que esta iniciativa que se lanza hoy, ya la tercera capitana, allí hace parte de ese reconocimiento que usted hace a la institución, a la necesidad que la misma institución tiene hacia la sociedad y hacia el país de la construcción de la memoria histórica, y en este ejercicio de articulación que hemos construido conjuntamente, poder estar visibilizando estas memorias, estos relatos, estar con las víctimas, conocerlas, escucharlas y permitir, porque digamos el país debe escuchar las víctimas desde de viva voz. Las víctimas, muchas son no víctimas, son sobrevivientes también del conflicto armado, y que la sociedad pueda desde el espíritu de la solidaridad escuchar sus relatos, escuchar sus testimonios. A veces uno cree que las víctimas son personas lejanas, distantes, que son cifras, que alguien por allá comenta de ellas, habla de ellas. No, ellas están aquí y todavía siguen reclamando y necesitando el reconocimiento de la sociedad, y la policía está haciendo esto. Por eso este espacio, por este tipo de publicaciones, por eso este tipo de trabajo articulado, en el cual da cuenta que efectivamente desde la institución se están haciendo esfuerzos por reconstruir las memorias. Y creo que no solamente de la construcción de la memoria por parte de los agentes de la policía, sino también de un acercamiento, capitán, y desde esa misma solidaridad a las víctimas civiles, donde hay diálogos entre víctimas que no son policías y víctimas, por ejemplo, familiares de policías. Los familiares de las policías también hemos venido teniendo trabajo con ellos, las mamás, los papás, los hijos de los policías que han fallecido y las policías que han fallecido. Entonces allí hay todo un ejercicio no solamente de recordación, porque la memoria no es solamente una herramienta para recordar lo que pasó, porque la memoria es viva, no es solamente el pasado, es la necesidad de que esto no se vuelva a repetir. Entonces, por eso estos esfuerzos son valiosísimos y hay que continuarlos haciendo, capitán. Claro, doctora, usted dijo algo muy importante, es recordar, y recordar es vivir. Por eso no podemos dejar y olvidar lo que tenemos que ir desarrollando, sino recordar a esos seres humanos que han hecho tanto por el país, que han tratado de garantizar la seguridad y la convivencia a pesar de arriesgar su vida, de arriesgar su familia, de arriesgar una estabilidad que de pronto para mucha gente es desagradecido. Este ejercicio es desagradecido porque el servir no es fácil y sacrificar sus vidas por otros tampoco lo es. Entonces, pues, queremos preguntarle hoy a Catherine. Catherine, este libro se ha dedicado a las mujeres integrantes de la institución que han sido heroínas y víctimas en este conflicto, y que a pesar del dolor compartieron sus recuerdos y memorias.
¿Cuál fue su mayor motivación para ingresar a la policía? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues inicialmente esto no fue un sueño, como muchos que uno tiene. Esto fue más un reto personal. Y mi reto inició por mi familia. Entonces, digamos que yo era una muchacha muy tímida y mi reto era ese, superar mi niñez. Todo eso inició para superar. Pero luego, en el proceso empecé a cogerle cariño, me gustó mucho todo lo que se presenta en la policía. Y hoy en día le debo eso a mi familia, porque si ellos no me hubieran impulsado, no hubieran pasado 14 años de experiencias. Entonces yo creo que esto lo debo más que todo a mi familia, a mis papás. Entonces nos damos cuenta que todos los seres humanos trabajamos con un impulso, y el impulso es nuestra familia, es el amor a lo que hacemos y a quienes están con nosotros. Jennifer, cuéntanos, con este proyecto se busca reconstruir las huellas de la violencia que marcaron la historia del país desde un punto de vista y de experiencia. ¿Cómo crees que las víctimas afrontaron su sufrimiento? Bueno, acá hay un punto importante, y es que desde mi rol también como periodista, como escritora y investigadora en el momento de reconstruir esa historia, es llegar al acercamiento, en este caso, de las familias o de la historia que nos asignaron, ¿sí? Cómo trabaja ahí pues, la universidad y nosotros como periodistas en esa alianza que se hace con la policía, con el Centro de Memoria Histórica, para poder hacer realidad este proyecto. Pues quiero extenderme tal vez contando cómo fue reconstruir esa historia del acercamiento en mi caso de Erika. La historia de Erika, la verdad, es muy dura también porque Erika fallece, ¿sí? Entonces, pero Erika vivía en el Tolima, en el Guam. Cuando a mí me asignan esa historia, me llamó mucho la atención porque ella murió en Santander y yo soy de Santander, es decir, yo nací en Santander y ella murió allá. Entonces como que desde ahí hubo ya una conexión con esa reconstrucción de la historia de Erika. Ese primer acercamiento o ese primer llamado para poder empezar a conocer a esa familia o esa historia detrás fue algo complicado. Ya cuando yo me desplacé y empecé a conocer la historia detrás de ella, ahí es cuando tú realmente conoces que detrás de esas cifras, como dice la doctora, como lo dice también la capitana, hay unas historias de vida, hay humanos, hay mujeres detrás de eso. Conocer la historia de Erika siendo hija única, ella fallece a los 20 años, cuando yo escribo esa historia tengo 20 años, pero el reto era cómo reconstruyo una historia, o sea, yo cómo lo que ella me está diciendo realmente lo plasmo en una crónica, porque a ti te dicen, vas a escribir una historia sobre eso, pero es que no es solo escribir, no es solamente decir, Erika era policía, su sueño era ser policía, sino es realmente tener como esa sensibilidad, primero como mujer, como colombiana, desde luego periodista, pero tener esa sensibilidad para plasmar una historia que realmente sea una reconstrucción de esa memoria de una vida, no de una cifra, no de una muerte, sino de realmente que su familia tuviera algo que contar y que eso los ayudara a sanar, porque la verdad fue eso. Ellos hablaban y me contaban y llorábamos, porque como les digo, fue un choque de sentimientos, pero también fue muy bonito y muy sanador de cómo ellos ya la recordaban con sus cosas bonitas, ¿sí? Como ella era desde niña, cuáles eran los juegos favoritos, cuál era su jugo favorito, que era el jugo de lulo, que era muy creyente también, que era súper ordenada y así hermosas como son las policías. Yo le decía a Katherine cuando llegan, ustedes son todas lindas y se ven todas elegantes, todas formalitas y son muy lindas, ¿sí? Y ver a una mujer con ese porte como que entonces, bueno, fue reconstruir todo eso y que pues la historia de Erika desde su familia, porque pues es una persona que ya no está con nosotros. Estos son ejemplos, así como tenemos a nuestra compañera Katherine, quien sobrevivió a un hecho, a un momento, un hecho victimizante muy fuerte. También es reconstruir la vida o la historia de aquellas personas que ya no están y que solo
pueda que lo recuerden sus amigos, sus compañeros, sus familiares, pero que en ese momento es el momento para poder dar a conocer todas esas historias de vida, doctora Jenny. Entonces, dentro del Centro Nacional se reconoce a las víctimas del conflicto y es una labor misional del centro. ¿Considera usted que a través de la realización de las investigaciones académicas por medio de escritos se construye y se acerca a la verdad de la repetición para evitar que se repitan esos hechos de victimización, doctora, en un futuro luego de que podamos tener una paz realmente completa, doctora? Capital, la memoria debe ser para el país no un territorio de disputa, sino un lugar de encuentro y reconciliación. Algunos hablan de la memoria como las disputas de las memorias, y digamos que hay tensiones dentro de la construcción de la memoria, pero el país debe comprender que su pasado, que sigue siendo su presente, debe de convertirse en una posibilidad de conocer al otro, de reconocer al otro. Jennifer, en la historia que relata, que cuenta sobre los sueños caídos de un ángel, ella trae un relato muy bello y es ponerme en el zapato del otro. Y a eso es lo que nos debe de llevar la memoria histórica. Yo no estoy hablando de una mujer policía que murió en el ejercicio de su función. Yo estoy entrando más allá de eso. Estoy viendo una mujer de 20 años y Jennifer tiene 20 años. ¿Qué piensa una mujer a los 20 años? Tiene un montón de sueños, como cualquier otra mujer a los 20 años, conociendo el mundo, esperanzada, llena de sueños, de anhelos, ¿sí? Esos son las mujeres a los 20 años, los hombres a los 20 años. Aquí en Colombia, en España, en México, en cualquier parte del mundo, en el Putumayo, en el Amazonas y en la Guajira, ¿sí? Son personas común y corriente. Son personas común y corriente, que le gusta el jugo de lulo, que es hijo único, que también viven en barrios donde no hay posibilidades de muchas cosas. Muchos policías también viven en barrios periféricos de la ciudad, como por ejemplo en el caso de la patrullera Caterine, que ella viene de un barrio en el sur de Bogotá. O sea, es eso. O sea, los policías nos están mostrando que son personas como otros tantos colombianos que tienen dentro de su concepción de vida servir al país, y que en este conflicto armado todos, absolutamente todos, hemos sido afectados directa o indirectamente por el conflicto armado. Muchos hemos visto el conflicto por televisión, pero otros los han vivido directamente. Muchos padres, madres, hijos lloran la pérdida de sus esposos, de sus hermanos, ¿sí? Cuando la ley de víctimas habla de que es el 9 de abril, es el día de la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, es eso, ser solidario, pensar que eso que le pasó al otro también me pudo haber pasado a mí. Es que son más de 9 millones de víctimas. O sea, aquí hay víctimas alcaldes, hay víctimas concejales, hay víctimas indígenas, hay víctimas afrocolombianas, hay víctimas niños y niñas, y hay víctimas policías, y hay víctimas de mujeres policías. Si nosotros pudiéramos como sociedad colombiana reflexionar sobre esto, y más que ver lo que nos diferencia, sino lo que nos une, es que somos de la misma tierra, es que ella murió donde yo nací. Ese tipo de asuntos permite que yo creo que realmente poder superar los odios, los rencores, porque eso corta los ciclos de venganza y los ciclos de violencia. Pero creo que la sociedad colombiana puede y debe estar en un grado ya de concientización de que hacernos daño entre nosotros mismos no vale de nada, que debemos de buscar otras maneras, otras alternativas de solucionar los conflictos, y este tipo de espacios es precisamente, creo, una oportunidad y posibilidad para dialogar, reflexionar, pero sobre todo cambiar las posibilidades de que el destino del país pueda ser distinto desde un lugar, desde el encuentro y la reconciliación. Totalmente de acuerdo, doctora. Romper barreras.
asumir el rol del otro. Son puntos esenciales para la reconstrucción y la reconciliación en el país, para lograr una paz, porque la paz no se firma, la paz se construye. Entonces, si nosotros desde nuestros espacios logramos acercarnos y posicionarnos en el rol del otro y entender las dinámicas de una sociedad tan cambiante, tan fuerte como ha sido la sociedad colombiana en los periodos de conflicto, y entender que las dinámicas no solamente las hemos vivido lo que estamos viviendo en este momento, sino que vienen de mucho más atrás, y son muchos nuestros antepasados los que tuvieron que afrontar este tipo de conflictos y de violencias que marcaron tantos escenarios de guerra, de sangre, de mucha tristeza. Bueno, Caterina, quiero hacerte una pregunta y tú nos querrás compartir lo que nos quieres compartir. Pero entonces, aquí hablando en confianza entre mujeres en estos escenarios, quiero que le cuentes a la comunidad algo de tu vivencia, de tu experiencia, de pronto un poco fuerte, pero que para otros no la conocen. Entonces, cuéntanos lo que nos quieras contar, estamos abiertos a escucharte. Bueno, ese día era un día como cualquier otro, un servicio que me correspondía en la Plaza de Toros. Era la última temporada taurina. Inició a las 9 de la mañana. Ya estaba todo el dispositivo montado. Como nunca, cada quien estaba en su lugar. Todos tenían una función y se estaban cumpliendo. Para mí fue como hacer un reencuentro con muchas personas, porque pues normalmente uno se encuentra con compañeros en los servicios que hace mucho tiempo no ven, pero ese día tuve un lapso en el momento en que estuve en mi punto, me dieron un espacio para poder ir a tomar alimentos. Y en ese recorrido me encontré con varias personas que hace muchísimos años no veía. Entonces fue como la oportunidad de poder saludar y a la vez despedirme. Porque después lo vi así. Porque yo los saludé. Digamos que cruzamos un par de palabras, ¿cómo estás? Chao. Volví al regreso y tuve como la oportunidad de despedirme porque uno no sabe cuándo volvió a ver a esas personas. Cuando llegué al punto, hice como el relevo con la compañera y en esas ingresó un vehículo, lo registramos con el compañero que estaba jefe de servicio y fueron segundos, o sea, hasta ahí todo era perfecto. Mientras hicimos un cambio, o sea, él estaba acá, yo estaba acá y yo incliné la cabeza un poquito y ya, hasta ahí, digamos que se cortó el momento perfecto. Cuando yo lo volteé a mirar, estaba escurrida sangre de la cabeza, pero yo no entendía qué pasaba. Fue como un aturdimiento total. Yo me giré, vi caos, desastre, del frente, o sea, al costado del frente estaban mis compañeros en el piso. Yo veía que todo el mundo se movía y los veía como si estuvieran gritando, pero yo no escuchaba nada. Estaba todo mudo. Y hasta ahí. Luego ya me vi en una ambulancia y posteriormente en el hospital. ¿Y cómo llegué al hospital? No sé. No sé quién me auxilió. Después pues, un compañero me dijo que me habían sacado de un restaurante, de un establecimiento y me habían subido a una ambulancia. Posterior a todo esto, pues inició el proceso de recuperación, sanidad. Fue un mes y medio difícil de que yo no quería volver a ver el uniforme. Estuve aislada, yo no hablaba con nadie. Tuvieron que incorporarme por medio de psicología y psiquiatría para poder volver a mis funciones. Afortunadamente, di con muy buenos compañeros, muy buenos jefes en la estación, pues actualmente laboro en martes. En ese tiempo llevaba un mes en martes, estaba recién trasladada. Y
los compañeros de ese entonces me ayudaron muchísimo, entendieron, fueron bastante humanos. Entonces, digamos que no me preguntaba, porque uno llegar de un evento así y que todo el mundo te aborde y te diga, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Y todo el tiempo estar contando la misma historia, en ese momento era muy fuerte. Porque pues hay compañeros que no han tenido la misma suerte que yo tuve del apoyo psicosocial. Entonces, lo que yo podía aportarles para ellos era una gran ayuda. Pero la experiencia fue muy fuerte. Mis papás se enteraron por las noticias y se enteraron de una manera que no debió ser, porque en las noticias salía que la patrullera Katherine había fallecido en ese evento y yo estaba en el hospital. Entonces mi hermana llegó al hospital porque estaba en el Parque Nacional. Ella estaba en una actividad con mi sobrino ahí en el parque, escuchó la explosión y pues por el caos alrededor se enteró. Y pues ellos sabían que yo estaba ahí en este servicio. Entonces mis papás se enteraron por televisión y mi hermana sí estuvo en el lugar. Entonces fue un cruce de información un poquito errónea, pero fue un momento muy fuerte. Actualmente yo paso por el lugar y no, o sea, uno empieza a recordar muchas cosas. Yo trato de evitar ese lugar, pero ya lo puedo recordar más tranquila, ya no es tan fuerte. Gracias, Katherine, por contarnos una capita de lo que sucedió con ese ataque terrorista en esa última jornada de toros en la Plaza de Toros de Bogotá, que muchos de ustedes recordarán que fue tremendo, fue muy fuerte para nosotros. Fueron muchos compañeros del SMAT y de otras especialidades que salieron afectados, que fallecieron y que experimentaron lo que de pronto muchos colombianos no han vivido, o muchos jóvenes no han visto, que es la violencia en las ciudades, el terrorismo. Cómo esto puede generar una cantidad de secuelas, no solo físicas, sino psicológicas, y que superar estos eventos traumáticos de violencia no es tan fácil, porque no solamente afecta a la víctima que de pronto de manera directa estuvo, sino que también afecta a las familias, porque las familias tienen que estar en contacto buscando si su familiar estuvo bien, si no estuvo bien, si falleció, y si falleció no hay cómo recuperar. Entonces son cosas que a partir de todos estos escenarios de construcción de memoria lo podemos dar a conocer a ustedes, quienes nos acompañan en este momento, en este evento. Entonces por eso quiero preguntarle a Jennifer, como periodista, representante en este proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el caso del ángel que tú cuentas, que se asemeja mucho a tu vida profesional y tu vida personal. ¿Cómo lo viviste al reconstruir eso con la familia, el acercamiento con la familia? Bueno, capitán, antes de eso, yo sí quisiera retomar una cosa de la patrullera Katherine, que pues va sumada también como a esa línea desde mi rol como periodista. La sede de la Universidad de la Jorge Tadeo queda en el centro, y pues digamos que durante mis 5 años de carrera yo pasaba mucho por el centro, por la séptima, pasaba por la Plaza de Toros, y para mí pues era un lugar, digamos, emblemático, chévere para recorrer o pasar, pero ya al escuchar digamos a la historia de la patrullera, pues tú ya empiezas a reconocer como ciertos lugares de una manera diferente, que para mí tiene un significado, para ella tiene otro significado. En el caso de los periodistas, lo digo yo me vine muy joven para Bogotá con ese sueño de ser periodista, ¿sí? Como les contaba, yo soy de Santander, de Villanueva, Santander, y pues me vine con ese sueño de ser periodista, de contar esas grandes historias, desde luego con ese amor por la literatura y la escritura, y tú siempre vas como en esa búsqueda del personaje, de la historia y del lugar, ¿sí? En este caso, al escuchar a la patrullera, en ese lugar, pues fue una historia muy, muy difícil, ¿sí? Pero, y tú como periodista la quieres, sí, la gran historia, pero cuando realmente tú entras como ser humano, como mujer, como colombiana, a conocer la realidad
de una historia, o sea, no es solamente que la gran historia, el primer plano, el super titular o tener tu librería llena de sí, los libros, no, es realmente entender como esa sensibilidad que tienes como ser humano para poder contar una historia, ¿sí? Y más si tienes pues el amor en el caso del periodismo, ¿sí? Ya retomando entonces en la historia de Erika, de los sueños caídos de ese ángel, yo les comentaba, ella murió donde yo nací, ¿sí? Y cuando ya yo me dirijo pues a reconstruir esa historia de ella en ese lugar, ella creció en una finca, una familia muy humilde y ya digamos que todas las esperanzas por un lado de esa proyección económica, de que su hija iba a salir adelante, ese orgullo de la familia, todos los sueños de la familia estaban enfocados en ella, ¿sí? Entonces como que en esa construcción de sí, es una gran historia, cuando a mí me asignaron, es una gran historia, pero realmente tú cómo vas a construir eso, cómo vas a acercarte a esa familia y decirle, es una gran historia, pero para ellos esa gran historia que yo quería contar, pues realmente era un dolor que tenían profundamente. Pasa algo muy fuerte en la historia de Erika y es que ella era una chica muy alegre, muy hermosa y le encantaba bailar, y las fiestas típicas en el Guamo es el San Pedro y el San Juan. Erika muere en San Pedro. Entonces cuando ella estaba en su turno, ella había doblado sus servicios para poder tener la semana completa e ir a visitar a su familia, ¿sí? Cuando ella, la noche anterior, eso fue un 28-30 que caía ese fin de semana, llama a su mamá y le dice, mami, voy a enviarte este dinero, voy comprando la pinta porque es la fiesta del pueblo, es la alegría. Y ella le envía pues la platica, como digo yo en la historia, a la mamá para que se compre eso el día anterior que iba a viajar. Y cuando la señora se está planchando el cabello al otro día, recibe la noticia que en pleno San Pedro pues habían asesinado a su hija. Entonces cuando trasladaron el cuerpo de Erika al Guamo, todo el pueblo estaba en fiesta, estaba en euforia, estaban con las caravanas, con las carrozas, y el cuerpo de ella lo venía trasladando el féretro, ¿sí? Entonces es como ese contraste también de cómo para unas personas esos lugares, esas fechas, esas fiestas son de alegría, de diversión, pero para otra familia era un dolor profundo porque su única hija, lo digo yo, la hija del Guamo, estaba regresando pues sin vida a su casa. Entonces había muchas flores, había muchos patrulleros, estaban las bandas recibiéndola, pero la recibían sin vida, sin la alegría como ella realmente quería llegar a su pueblo a disfrutar esas fiestas, esos desfiles. Entonces, cada año, me decía la señora Gloria, cada año ellos están en fiesta, pero para mí es un año más sin él. Entonces es tú, pues, conocer esa historia, ¿sí? Como periodista, pero como ser humano, como colombiana, de realmente son historias reales que a ti te marcan y que, bueno, pude reconstruirla, pude acercarme a ella y reconstruir su vida. Ahora que pues tengo a la patrullera aquí al lado y escucharla es muy fuerte, ¿sí? Porque listo, yo escuchaba a la mamá, al abuelo, Erika pues era muy querida, muy consentida, era hija única, y la escucho a ella contar su historia como que ella está aquí, o sea, ella lo vivió. La tengo aquí al lado, entonces sí es como toda una sensación que sientes y bueno, pues eso pues. Bueno, doctora Jane, difícil escuchar estas historias, ¿no? Muy difícil. Y pienso que es una tarea tan maratónica y tan grande reconstruir la memoria en el país, porque son tantas víctimas, son tantas ciudades, son tantos municipios, son tantas partes de Colombia que sería desconsiderado, de pronto hasta incorrecto aseverar que en tanto tiempo o que en pocos tiempos, podríamos decir, momentos, podemos reconstruir tantas vivencias de tantos seres humanos. Entonces, doctora Jane, yo quisiera preguntarle a usted y que nos cuente desde el Centro Nacional de Memoria Histórica
¿Cuáles son las iniciativas que se han desarrollado en pro de hacer reminiscencia de las vivencias de esos policías víctimas, hombres y mujeres de la institución, que ya fueron desarrolladas y que se encuentran en desarrollo actualmente por parte del Centro Nacional y la Policía Nacional? Claro que sí, capitán. Hay que pues, primero contarles a quienes nos están viendo en esta transmisión. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho pues, una recopilación sobre diferentes hechos victimizantes de los últimos 62 años de historia del país. En esa recopilación de diferentes hechos en el marco del conflicto armado, pues damos cuenta de 23.380 agentes de las diferentes fuerzas afectados. De esos 1.371 son policías. Es decir, que estamos hablando que desde 1958 hasta el día de hoy, 377 agentes de la fuerza pública son víctimas del conflicto armado cada año. Y hoy, a través pues, de la patrullera Caterine y de Jennifer, hemos podido conocer las historias de dos mujeres que efectivamente nos dan, yo creo que más que dar cuenta, nos muestran las historias de qué significa en la vida de cualquier persona una victimización en ocasión del conflicto armado. El Centro Nacional de Memoria Histórica entonces ha tenido diferentes iniciativas y por ejemplo una de ellas es Recuerdos de Selva. Es importante recordar esta publicación del año 2019 porque allí se recogieron las historias sobre el secuestro y el cautiverio de miembros del ejército y también agentes de policía. Allí también hay unas cifras importantes del Observatorio de Memoria y Conflicto. Entre 1976 y el año 2017, 1.244 agentes entre ejército y policía fueron secuestrados en Colombia por las diferentes guerrillas. Estamos hablando del anterior FARC y el ELN. Y otra publicación que también es importante dentro del trabajo que se ha hecho para recuperar estas memorias es la de Una mina lleva mi nombre, que es la historia de también agentes de la fuerza que han sido víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Y pues recientemente, por ejemplo, en el oriente antioqueño, en el municipio del Carmen de Iboral, estuvimos a través de una iniciativa de memoria histórica, precisamente en la elaboración de un documental. Los campesinos encontraron una mina y se supone que este ya era un territorio libre de sospechas de mina antipersonal. Estamos teniendo varias iniciativas de memoria en este momento. Una de ellas es Historias de Vida, que es la historia de vida de 4 intendentes de la policía, también víctimas del conflicto. Esta es una iniciativa que estamos haciendo en este momento y que pronto, finalizando este año, podrán conocer todos a través de la publicación de un micrositio web que se llama Nuestra Historia Cuenta, donde allí hay historias de diferentes agentes de las diferentes fuerzas en el país. Una de ellas es Historia de Vidas, otra es Fragmentos. Fragmentos es la historia familiar contada en imágenes del mayor de la policía que fue sobreviviente a un atentado atribuible a la anterior guerrilla de las FARC en Norito, Putumayo, en el año 2011. Esta historia también la vamos a poder conocer en este micrositio web que le contaremos a todos por las redes sociales del Centro Nacional de Memoria Histórica de cuándo será este lanzamiento. Entonces, estas personas que presentan situaciones de discapacidad física, auditiva, visual, estamos desarrollando una galería que también pues esperamos finalizando este año poder culminar para que sea itinerante, llevarla a muchas partes del país en arte conte. Y también contarles que los familiares de las víctimas, de agentes de la fuerza pública y policía, pues también nos han contado sus historias y sus relatos. El año pasado tuvimos un lanzamiento con las mujeres de Asbipunalca, en el Cauca, que son madres que se unieron porque el dolor las unió, ellas no se conocían y estas mujeres se unieron porque sus esposos y sus hijos ya no estaban con ellas y este dolor hizo que ellas construyeran una agenda conmemorativa que se llama Por los retoños del árbol truncado. Ellas dicen que sus hijos y sus nietos de estos esposos, de estos hombres, de sus hijos,
esos nietos son los retoños. Entonces, que aunque el árbol esté truncado, es decir, aunque sus hijos ya no estén con ellas, sus esposos ya no estén con ellas, ellos dieron retoños. Y esos retoños son sus nietos, son sus hijos. Entonces estas mujeres valerosas nos cuentan también historias maravillosas. Y finalmente este año también lanzamos un documental que para nosotras no existe el olvido, mujeres que tejen y bordan también, y a través del tejido y el bordado ellas van sanando y elaborando el duelo, pero también contándole al país las historias de sus hijos, las historias de sus esposos que fallecieron, de la Fundación Color y Esperanza por nuestros héroes. Entonces este es pues un recorrido por la construcción de la memoria histórica. Nosotros tenemos más de 60 procesos en este momento en el país con mujeres, niños, niñas, indígenas, población afrocolombiana, campesinos, los diferentes sectores sociales del país, porque la memoria es plural y diversa, y dentro de esa construcción de memoria plural y diversa pues también están los agentes de policía, en este caso las mujeres agentes de policía víctimas del conflicto armado. Muchas gracias, doctora Jenny, por ese esbozo de todas las actividades que el Centro Nacional está desarrollando en pro de reconstruir, como ellos muy bien lo tienen claro y como nosotros también lo tenemos claro, una memoria diversa, plural y multidiversa, para poder incluir a todos los sectores de la comunidad y de la sociedad colombiana en estas construcciones tan importantes de la historia y la memoria del país. Agradecemos y finalizamos este evento, pero antes de cerrar queremos dar un mensaje muy especial por cada una de nuestras panelistas, corto, pero muy importante para cada uno de nosotros. Y pienso que quienes nos acompañan en este momento en esta grabación entenderán, luego de escuchar todo lo que hemos hablado en este panel, cómo escuchar y construir la historia del país se basa a partir de las voces de las víctimas y de las personas que son importantes en este país, en la construcción de este país. Entonces, Catherine, ¿qué mensaje le quieres dar a nuestros compañeros policías, víctimas, o aquellos que tampoco han sido víctimas, pero que en ese momento son parte fundamental de la Policía Nacional? Bueno, la experiencia me dice a uno que lo que dice la doctora, hay que seguir. Hay que seguir, y todo esto inició con vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un reto, y no podemos quedarnos solamente estancados cuando ocurre un evento así. Por la familia, por el trabajo, por qué viene, porque muy seguramente hay muchos compañeros que tienen hijos, y por eso hay que seguir, hay que pasar la página, pero sin olvidar, y pues lo que dice la doctora es cierto, esto nunca se va a olvidar, esto es un diario, pero ya se recuerda diferente. Ya no duele tanto, y se tiene como una anécdota, tal vez para muchos una anécdota de no repetir, de evitar cosas, y para otros, como en mi caso, es una anécdota para pasar una experiencia a futuras generaciones, pero no para generarles rencor, porque estos eventos se dan más para generar rencor. No es tanto para eso, es simplemente para que se den cuenta que estar con este uniforme no es algo fácil, nunca es fácil, desde que entramos a una escuela no es fácil, pero se le coge mucho amor y mucho cariño, y las personas que estamos detrás de este uniforme también tenemos familia, tenemos una vida, no somos máquinas. Esto también implica otra cara. Entonces, y las dos hay que llevarlas al mismo tiempo. Entonces, hay que seguir. Muchas gracias, Catherine, por tu mensaje. ¿Qué mensaje nos quieres dejar tú, Jennifer, con tu experiencia como periodista y el poder escuchar
Primero, pues el trabajo que desde todos los puntos de vista del país se viene desarrollando en términos de construir la memoria y de aquellas personas que han sido víctimas en el conflicto. ¿Qué mensaje le quieres dar a las comunidades y a los policías en este momento? Bueno, acá quiero dejar un mensaje desde luego a todas las personas que nos están viendo, pero también es un llamado a todos nosotros como colombianos a conocer la historia, conocer nuestro país, también hacer un recorrido por este hermoso país que es Colombia, de conocer algo del norte, del sur, del oriente, del occidente, del centro de nuestro país y ahora enfocarlo desde esa reconstrucción de la memoria y más en este proyecto dándole desde luego la importancia que tiene el proyecto de El Género del Coraje 3, que es la reconstrucción de las historias de vida de mujeres que han sido víctimas. Como este proyecto, este panel es de mujeres, ese proyecto fue de mujeres, es también esa solidaridad que haya entre el género, entre los colombianos, entre nosotras como mujeres también para aportar ese granito de arena en el corazón de todos los colombianos, desde luego mi profesión como periodista, en esa escucha que hay, en ese don, digo yo también, de poder escuchar la historia de alguien y poder plasmarlo, ya sea en unas páginas, ya sea en otro tipo de formatos, pero que realmente eso tenga esa sensibilidad de quien lo lea, quien no conoce su historia pues está condenado a repetirlo. Una invitación también a leer, o sea, a leer la historia de Colombia, de ese conflicto que nos ha dejado muchas huellas, mucho dolor, mucho rencor, tal vez tristeza, pero que también es necesario dar un paso, conocerla, aceptarla y seguir, ¿sí? Desde cualquier rol, desde siendo un civil, podemos decirlo, siendo una patrullera en el caso de la doctora, pues que dirige también toda esta reconstrucción en todo el país, que realmente nosotros como colombianos pues podamos tener esa curiosidad y ese respeto y sobre todo ese amor para conocer la historia y dejar una huella que realmente transforme este país tan hermoso que es Colombia. Muchas gracias, Jennifer. Doctora, demos un mensaje a esas futuras generaciones de qué es la importancia de conocer, como decía Jennifer, la historia para no repetirlo. Pues la patrullera Caterine en el título de su historia nos lo dijo, hay que pasar de la oscuridad a la luz. La construcción de la memoria permite eso, pasar de la oscuridad a la luz. Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado todo el tiempo nos están dando ejemplo de cómo ellas elaboran el duelo, de cómo perdonan, de cómo siguen adelante. Yo creo que Colombia debe avanzar hacia un duelo colectivo. El duelo no puede ser más de territorios alejados, no puede ser más de las comunidades apartadas, donde a ellas les pasaron las situaciones y ellas elaboran el duelo y ellas siguen adelante. No, ellos son parte del país también y el duelo debe ser colectivo. Llevamos décadas en esto y los colombianos aún no hemos podido comprender. La vida humana lo vale todo. La diferencia es lo que nos hace humanos. Entonces, hacia allá creo que el país debe transitar, escuchar a las mujeres víctimas del conflicto armado, incluidas las mujeres policías, para poder pasar de la oscuridad a la luz. Un bonito mensaje para cerrar este panel tan especial, sin antes agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en esta conexión con las páginas oficiales de la policía, Facebook y YouTube. Asimismo, los invitamos a que nos visiten a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz. En nuestra página ingresan a la Dirección Nacional de Escuelas, luego a la parte de publicaciones y ahí encontrarán Unidad Policial para la Edificación de la Paz. En esa página web que lanzamos el año pasado en compañía del Centro Nacional de Memoria Histórica, encontrarán estos libros, encontrarán documentales, encontrarán podcasts, encontrarán diversos tipos de iniciativas de memoria que hemos desarrollado en estos 5 años de la unidad y que hemos compartido con Colombia, con nuestra institución y con el mundo. Agradecemos a ustedes, sin antes dejar un mensaje muy especial. Debemos conocer la historia del país para encontrar los puntos más importantes que unen a la sociedad colombiana. Porque la sociedad colombiana no se une a partir de la violencia, la sociedad colombiana se une a partir de una
de un impulso de crecimiento, de desarrollo, porque somos un país fuerte, un país con unas costumbres arraigadas, con diversidad de culturas que nos permiten ser un atractivo tanto cultural como de mujeres hermosas, de hombres espectaculares, de rituales especiales que nos hacen lo que somos, una Colombia. Y debemos unirnos no para olvidar, sino para reconstruir esos periodos de violencia, pero más allá de reconstruir los periodos de violencia, es crear un mejor futuro para esas generaciones que ya no recordarán esa violencia, pero que sí deben saber qué sucedió para no volver a repetirla. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Dios y Patria, es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.